Bueno, oficialmente buenas noches a todos. Yo voy a iniciar con un collage de imágenes de patologías de obstetricia para que, ya que hemos estado aprendiendo y observando todo lo que tiene que ver con la normalidad, esta sesión de fotos nos va a ayudar un poco a irnos adentrando en lo que tiene que ver con patologías en la parte obstétrica, de los diferentes Permiso, doctor. Yo no trimestres. puedo, no puedo ver las imágenes. ¿Alguien más tiene el problema? Yo las veo bien. Ok. ¿Quién más me confirma? Decía Yo la veo cargando, bien también. Es decía normal. cargando, ya la veo. También la veo. Ok. Eh, ¿Cómo está tu señal de intensidad, Rainiero? ¿Tú estás en celular o en No, laptop? en celular, pero ya aparece la imagen ahí en la pantalla compartida. Ah, ya te apareció, sí. ¿Ya la observas o no? Rainiero. La señal está un poco inestable, déjeme cambiar de un Ah, momento. eso es el celular que no te ha descargado, es por eso, sí. Bien. Vamos a apagar micrófonos por un momentito, por favor. Ah, viene Samilca, qué bueno. Ya está ingresando la doctora Calderón. Ok, fíjense, vamos a iniciar esta sesión de patologías de obstetricia, que es unos cuantos minutitos nada más de preámbulo para que nos vayamos acostumbrando. Recuerden que hay tres etapas de la gestación que se valoran. Hoy tuvimos la oportunidad, junto con la doctora Rosemary Rodríguez, de evaluar en una primera etapa de la gestación un huevo muerto retenido. Se realizó como debe de ser por la vía transvaginal, como fue indicada, y usamos todos los recursos que dispone el equipo para confirmar 100% de la ausencia de vitalidad. Cuando nos toca un embarazo de segundo trimestre y de tercer trimestre, pues ya no es necesario usar la vía transvaginal, porque ya es un feto grande como el que estamos viendo acá, que proyecta su eh, hueso occipital, la región occipital. Todo este sobrante que se ve como flequitos por detrás de la cabeza es un poquito de pelo que se proyecta ahí. Inicio de la columna cervical, si te fijas la proyección de la columna cervical. Y en una embarazada que también vimos, de unas 38 semanas, ya prácticamente de término, en donde estuvimos evaluando los marcadores ecográficos de la madurez, al igual que vimos marcadores ecográficos de la prematuridad en la esposa del doctor Willy Peralta, que estuvo presente allí con una gestación de 23, si no me equivoco, 23 semanas aproximadamente. O sea que vimos tanto el prematuro como vimos el feto maduro.
Y en cada uno de ellos ustedes van a ir aprendiendo con nosotros cómo puede uno discriminar en relación a la madurez fetal, para no caer en el gancho, como digo yo, para no dejarnos engañar por el feto, de que se trate de un prematuro y usted diga que es maduro, o que se trate de un feto maduro siendo un prematuro, y usted diga que es un prematuro. Cuando recorremos la columna vertebral, como ustedes ven acá, cuidamos mucho, mucho el no dejar escapar las circulares del cordón. Yo les enseño a todos ustedes, independientemente de que los equipos tengan sistema Doppler color y Doppler de potencia, etcétera, yo siempre les enseño a ustedes a confirmar y corroborar las circulares del cordón, sean únicas o múltiples, mediante el modo blanco y negro, el modo bidimensional blanco y negro. Y hay una técnica interesante que uno realiza, que es la proyección de la columna cervical, ¿verdad? Como ustedes ven aquí, me están escuchando, ¿verdad? Estoy con ustedes. Sí, Columna sí. cervical, Sí, doctor. en la caída del hueso occipital comienza la columna cervical, y entonces no puedo comprimir mucho sobre el cuello, porque entonces si comprimo mucho sobre el cuello, esta ventana de espacio que hay, en este caso entre placenta y columna, o pudiera ser pared uterina y columna fetal, se aplastaría, se comprime y entonces se enmascara la presencia de las circulares. Repito, cuando vamos a recorrer el cuello, no podemos hacer mucha compresión, usamos mucha gel, eso sí, para acoplar bien, pero no es bueno la compresión directa sobre el cuello, porque como el cordón lo que contiene es sangre, que es anecoico, y el líquido también es anecoico, lo único que te va a salvar para tú descubrir las circulares es el brillo de sus paredes, el brillo de las paredes de los vasos del cordón umbilical. Aquí ustedes ven un vasito pequeño, un ojito pequeño, otro ojito pequeño y uno grande en el centro. Eso significa que aquí hay 3 vasos y aquí también hay 3 vasos. Hay 2 chiquiticos acá y un grande aquí. Pero lo que más llama la atención siempre son los grandes vasos que corresponden a la vena umbilical. Si hay vena, una al lado de la otra, es porque la circular es doble. Y si solamente viésemos una sola estructura grande circular, anecoica, con 2 orejitas a los lados, que son las arterias, se correspondería entonces con una circular única. Si es triple, vas a ver 3 huecos grandes, 3 trayectos venosos. Entonces, vamos a entender cómo uno interpreta eso. Aquí, si ustedes ven, la columna está proyectada en un eje longitudinal, ¿verdad que sí? En un eje largo, longitudinalmente. Estoy observando la columna, pero el corte de los vasos no se ven longitudinalmente, sino que vienen como hacia ti, encimándote hacia ti, de frente a ti, en un corte transversal. Fíjate que la vena está cortada redonda, la arteria está cortada redonda, así pequeña, y la otra arteria cortada redonda. Quiere decir que en el corte longitudinal del cuello, los vasos vienen en un corte o un plano opuesto, perpendicular a la columna vertebral, en dirección hacia ti. Y eso te hace inmediatamente interpretar que se trata de la presencia de una circular del cordón en blanco y negro. Ahora, ¿qué ventaja tenemos ya con los equipos modernos de que disponemos ahí? Pues que podemos encender el Color Flow Map, el CFM, el Doppler, o si el equipo tiene una C grande que significa color, activamos el color, sale la cajita de un tamaño determinado y nosotros ponemos la cajita exactamente del tamaño de la circular. Aquí. ¿Recuerdan cómo se amplía o se reduce esa cajita del color? ¿Recuerdan cómo se hace la reducción de la cajita o la ampliación de la cajita? Sí, se le da a set y con el mouse se estrecha si queremos estrecharlo hacia arriba y se va agrandando hacia abajo si queremos aumentar el diámetro. Igualmente lateralmente, exactamente. Muy bien, doctora, excelente. Pues
es la manera de uno circunscribir la presencia del flujo color en el elemento de interés que yo tengo, que en este caso es exclusivamente el área del cordón. Ahora bien, si yo quiero saber que el cordón tiene caída, que es una forma de confirmar que el cordón sí tiene una vuelta completa, porque hay algo interesante que les voy a mencionar. A veces, vamos a ver si este cable se puede ver. A veces el cordón viene desde arriba, no sé si pueden ver eso, desde arriba, desde la placenta, y solamente pasa por un lado del hombro del bebé. No da la vuelta completa, sino que solamente pasa por un ladito. Viene directo desde la placenta, desde allá arriba, y viene cayendo por el hombro a insertarse en el ombliguito. Entonces, esa no es una circular completa. Puede ser de cualquier lado, de este lado, que vaya cayendo desde arriba, o de este lado. Ahora, ¿cómo yo verifico eso? De que la circular da vuelta alrededor del cuello. Tan pronto yo estoy viendo esa presencia de los vasos, en esa posición que tengo, están ahí los vasos presentes, yo tengo que moverme, estoy atrás en el cuello del bebé, en un lado, ¿verdad? Estoy por acá, tengo que moverme hacia este lado y tengo que moverme hacia aquel lado, encima de la columna. Me voy a mover hacia aquel lado y me voy a mover hacia aquel lado, y hacia cada lado que usted se moviliza, usted va a ver entonces que el cordón que se veía cortado aquí se ve pintado totalmente sobre el cuello de un lado. Ustedes van a ver la caída, mejor dicho, de todos los vasos del cordón en su trayecto completo de un lado. Y si lo hacen del otro lado y ocurre lo mismo, te está diciendo que la circular es completa. Eso en la práctica es bueno hacerlo, y van a tener la oportunidad porque de cada 10 embarazadas hay un promedio de 6, casi 7 que tienen circulares del cordón. Especialmente cuando los bebés se mueven mucho, son muy activos, o cuando tienen un cordón largo. Y ustedes se preguntarán, doctor, ¿y el sonografista es capaz de descubrir si un cordón es largo o es corto? Claro que sí. Miren qué sencillo. Yo les dije a ustedes que cuando uno hace una evaluación obstétrica, los primeros 2 o 3 minutos no son para tomar fotos, no son para hacer medidas, no son para sacar imágenes, para imprimir nada. Los primeros 2 o 3 minutos es un reconocimiento general del producto llamado feto, que es tu paciente en ese momento, para tú valorar toda su anatomía, toda su estructura, desde la cabeza hasta las extremidades inferiores, hasta los pies. Y darte cuenta que tú estás ante un feto sano, que tiene todos sus órganos internos y también los que están como extremidades externas, superiores e inferiores. Y ya luego de eso, que tú estás ante un feto sano, es que tú comienzas a identificar imágenes para poder ya comenzar a hacer biometría fetal, frecuencia cardíaca, obtención de mediciones biométricas que no se pueden quedar nunca, las 4, reconocimiento de la inserción placentaria, y finalmente cómo están los lagos de líquido en los diferentes cuadrantes. Ahí es que quería llegar. Cuando tú llegas a los cuadrantes de líquido, si tú te colocas en un cuadrante de líquido y ves que hay cordón por ahí, y te colocas en otro y ves cordón también, y en otro y ves cordón, ese es un cordón largo, muy largo, con muchas probabilidades de que el feto haga circular, si es un feto muy activo. Por el contrario, si tú recorres los bolsillos de líquido laterales ya fuera del feto, estamos hablando ya fuera del feto, me olvidé del feto y estoy buscando líquido, y tú buscas líquido en un cuadrante y no ves nada de cordón, se ve todo anecoico, bonito, todo líquido, y bajas a la pelvis, a la fosa ilíaca izquierda, y ahí tampoco ves cordón, y vas al tercer bolsillo y sí encuentras un pedacito de cordón, y en el cuarto bolsillo no encuentras nada. Eso significa
que ese cordón es corto o que existe ya de por sí una vuelta de circular del cordón al cuello o doble vuelta del cordón al cuello. O sea que hay que estar muy atento no solamente a los 3 elementos vasculares del cordón, que casi siempre yo recomiendo cuando vayamos a estudiar el cordón, obtener una imagen en corte transversal, no en longitudinal, porque en longitudinal ustedes saben que el cordón es como un espiral, que los vasos van girando, van dando vuelta y ahí se pierde. Pero cuando tú haces un corte transversal, aparece la imagen del Mickey Mouse, como dicen los libros. El Mickey Mouse es la vena en el centro, arteria como una orejita arriba y la otra arteria como una orejita del otro lado. Estas 3 estructuras redondeadas, 2 pequeñitas y una grande central en el corte transverso, y agrandando la imagen en zoom o en la profundidad, te van a confirmar entonces que el cordón anatómicamente presenta sus 3 elementos vasculares como debe de ser. Bien, ya ahí agoté la primera parte con esa foto, hablando mucho sobre el tema de las circulares, cómo se determina, y hay que establecer si son completas o no, porque si no es una circular completa, yo no la voy a poner, no la voy a reportar en el informe. Tiene que demostrar que haya vuelta del cordón. Ok, vamos a la segunda imagen. Aquí solamente les quiero presentar un bostezo de un feto. Miren, esta es la apertura de la cavidad oral. Aquí. Esta es la parte de la mandíbula al final. Y por aquí está un poquito el levantamiento de la naricita. Fue un momento de bostezo que se recogió ahí. Eso en tiempo real se puede perfectamente observar. Aquí tenemos un útero doble. Este es el primer útero y este es el segundo útero. Primer útero y segundo útero. Si ustedes se fijan, dice útero didelfo con gestación en uno de ellos de 5 semanas. En el que no está la gestación, siempre se produce la reacción decidual en cavidad igualita como se produjo en la otra cavidad. Lo único es que el óvulo llega y se implanta en la cavidad donde cae, y a partir de ahí esa reacción decidual que ustedes están viendo acá, no sé si se nota o puedo editar la imagen un poquito. Déjenme ver si la puedo editar un poquito para que puedan notar. Ahí más o menos, ¿verdad? Ahí tenemos vejiga, la reacción decidual del útero no gestante y la reacción decidual del útero gestante, con su saquito incipiente, pequeñito, de muy poco tiempo. Uno hace medida del saco gestacional, que corresponde a la edad de 5 semanas en ese caso. Otra cosa interesante es saber un detalle que muchos médicos no lo aprendieron cuando estaban en la escuela de ultrasonido, y siempre yo insisto en eso. Esta es la reacción decidual, ¿verdad que sí? Muy bonita. Este es el miometrio, el músculo uterino, el miometrio. El saco gestacional, bien delimitado y circunscrito, y el elemento embrionario en su interior. Cuando hay un elemento vivo en el interior de un saco gestacional, una de las cualidades que no se pueden olvidar jamás es que el embrión es altamente hiperecogénico en su cuerpecito, tal cual lo es la reacción decidual. Fíjense que son prácticamente isoecogénicos. Eso te va a hablar a ti de vitalidad. Porque cuando ocurre lo contrario, cuando ocurre el deceso de un embrión, la interrupción de un embarazo y se convierte en un huevo muerto retenido, si tiene ya cierto tiempo, varias horas o días de haberse perdido, la ecogenicidad del embrión se apaga, porque ya no hay circulación, ya no hay vitalidad, se apaga. Y si tú comparas la ecogenicidad del embrión con la decidua, tú vas a notar la diferencia. Se va a ver más hipoecogénico el embrión, y la decidua, si todavía está recibiendo un poquito de circulación, se va a mantener más o menos
activa hasta que se vaya desprendiendo o descamando. Y por otro lado, fíjense que aquí dice embrión vivo de 8.1 semanas por sus medidas. Miren cuánto llega a medir el embrión de 8 semanas. 16.4 milímetros, que equivalen a 1.6 centímetros. ¿Verdad que sí? 1.6 centímetros es un embrión ya bastante grande para 8 semanas. Entonces, si ustedes se fijan aquí, a nivel del polo cefálico, se observa una pequeña vesícula anecoica que corresponde al rombencéfalo de la formación del cerebro. Cuando se forma el cerebro, en la etapa embrionaria, hay 3 cavidades llamadas vesículas embrionarias, vesículas cerebrales, 3 cavidades que fisiológicamente están ahí para ocupar el rombencéfalo, mesencéfalo y teleencéfalo. O sea que son 3 fosas, 3 lugares del cerebro donde van a estar alojados ya elementos cerebrales que se van a ir formando en la medida que el embrión va desarrollando hacia la etapa fetal. Y esos elementos anatómicos del cerebro, en este caso vamos a hablar del lóbulo frontal para el rombencéfalo, vamos a hablar de tálamos y pedúnculo para la parte, y también cuerpo calloso para la parte del mesencéfalo, y para el telencéfalo aquí en la parte posterior vamos a hablar de cerebelo, vérmix y esa parte de ahí de cisterna magna. Así que cuando observen eso, un embrioncito de 7, 8 y 9 semanas, no vamos a hablar de defectos o de patologías intracerebrales en etapa embrionaria. Hay que esperar que el cerebro culmine su formación y ya a partir de las 16 semanas es que tú comienzas a evaluar si existe ventriculomegalia, si existe hidrocefalia, si existe ausencia del cerebelo, una malformación congénita como la holoprosencefalia, etcétera, etcétera. O sea que no nos precipitemos nunca en la etapa embrionaria a hablar de que eso se trata de una anomalía, porque no lo es. Ok, aquí teníamos una confusión con esta paciente. Había llegado con un sangrado. La paciente tenía un sangrado. Tenía una reacción decidual aquí, muy interesante, con un embrión en su interior que también estaba para 8 semanas, que medía 1.5, 15.1 milímetros, y se alojaba este contenido que también era anecoico y bien delimitado, que se concluyó que era un hematoma subcoriónico que estaba provocando el sangrado porque estaba muy próximo a la salida del canal cervical, que es este trayecto que se ve aquí. Ese es el cuello del útero, allá estaría el fondo, este es el saco verdadero con su embrión, y aquí teníamos una imagen que siempre hay que estudiarla con cuidado para no confundirla con otro saco, porque realmente no lo era. Doctor, y es bueno saberlo diferenciar porque son muy frecuentes esos hematomas. Yo he visto muchas mujeres allá con hematomas. Sí, son muy frecuentes, pero te voy a dar un detalle y nos va a ayudar mucho el Doppler. Déjenme volver a la imagen para yo hablarles. Digo que al principio nos daba un poquito de duda si se tratara de otro saco, si era una gestación múltiple, porque generalmente, eso debo explicárselo claramente a ustedes, generalmente cuando son hematomas, las paredes son delgadas, no lucen tan engrosaditas como esta, son delgadas. El hematoma siempre tiene una buena delimitación y las paredes son finas, delgadas. Y el contenido, si es un hematoma fresco, es anecoico. Es anecoico, y si ya tiene alguna zona deformado, puede ir convirtiéndose en hipoecogénico, que ya tú ves como una nebulosa en su interior, el contenido se torna un poquito más denso. Pero ¿sabes qué es lo que te salva aquí? Primero, que de este lado tú no ves reacción decidual bordeando nada por aquí. Y cuando tú le pones el Doppler color a esa imagen creyendo que es un segundo saco,
va a estar ausente de reacción decidual y ausente de Doppler color, ausente de perfusión. Mientras que cuando tú la pones aquí, alrededor de este saco donde está el embrión y donde está el engrosamiento marcado, entonces sí resultaba una actividad muy bonita de perfusión periférica en la reacción decidual al saco. Eso fue lo que nos dio luz para poder llegar a un diagnóstico correcto y poner la paciente entonces en reposo, medir el tamaño del hematoma en su largo, y si quieren medir el volumen de un hematoma, es interesante este detalle que les voy a dar. Si quiero saber qué cantidad de sangrado ha hecho ella en ese hematoma, yo capturo doble pantalla. Una pantalla con el hematoma en corte longitudinal y otra pantalla con el hematoma en corte transversal. Y pido, en caliper pido volumen. Y el primer caliper voy a medir el largo del hematoma. Y en el segundo caliper me voy a la otra pantalla y mido la altura y luego mido la anchura de la colección. Y al final de esas tres medidas, el sonógrafo te va a poner debajo ahí mismo las tres medidas realizadas y abajo te pone VOL, que significa volumen, 2.5 ml o 2.5 cc. Ya tú sabes que ahí lo que hay son 2.5 cc de sangre. Eso tú lo puedes hacer en grandes hematomas, en grandes abscesos, en vejiga para medir orina premicción y postmicción, tomando cortes longitudinales en una pantalla y cortes transversales en otra y yéndote a calcular el volumen. Aquí teníamos un saco ectópico en trompa derecha, organizado fuera del útero. Se veía esta imagen en forma de anillo de bordes engrosados e hiperecogénicos, con la presencia de líquido en su interior, que correspondió a un ectópico organizado en trompa derecha. No estaba roto, porque si se fijan, debajo de él no hay ninguna colección líquida en forma de lago que hable de ruptura tubárica todavía. Este es un embrioncito. Fíjense que en la etapa embrionaria, habíamos comentado eso también, nosotros somos cabezones. El polo cefálico siempre luce mayor que el cuerpecito. Si se fijan, la cabecita del embrión siempre es mayor que el tamaño del abdomen o del tórax. Y aquí viene la conexión del cordón umbilical, que también les decía que en la etapa embrionaria yo no reporto jamás, no menciono que se observan 3 elementos vasculares del cordón. Eso no es cierto. Los elementos del cordón comienzan a visualizarse un poquito después de las 12, 13 semanas, que ya tú puedes capturar imágenes y agrandarlas con el zoom o con la profundidad para tú discriminar los vasos. También el Doppler color te puede ayudar a discriminar los vasos, porque te va a pintar dentro de los elementos del cordón, y tú vas a ver los dos chiquitos de un mismo color y la grande central del otro color, que es la vena. También les comenté, son muchas cosas que ustedes tienen que ir, capturando en su mente para que les sirva de experiencia futura. Que el momento de la gestación más simétrico y proporcional del crecimiento fetal es el segundo trimestre. En el segundo trimestre es donde hay mayor simetría, mayor proporcionalidad, especialmente después del 5º mes, después de las 20 semanas. De las 20 semanas, yo diría hasta las 34, 35 semanas, pudiéramos decir que el feto mantiene una proporcionalidad siempre y cuando sea un feto sano, que no esté restringido, etc. Estoy hablando de una gestación que cursa normal. Porque vuelvo y repito lo mismo. En la primera etapa, la cabeza no es proporcional al cuerpo. Pero eso es normal, esa es nuestra geografía. Esa es nuestra arquitectura humana. No somos de contorno regular. El ser humano no. Tenemos un contorno
geográficamente irregular. Y asimismo se debe ver el embrión de contorno irregular y ya cuando aparecen los esbozos, las extremidades superiores, las inferiores, todavía más irregular. Entonces esa irregularidad es la que nos habla de la normalidad en la primera etapa de la gestación, que es el primer trimestre. Después viene el segundo trimestre, decía, que es el más simétrico y proporcional de todo, especialmente a partir de las 20 semanas, donde ya cuando tú coges cabeza en una pantalla y luego coges abdomen en la otra pantalla, tú haces la comparativa de cabeza y abdomen, así, por ejemplo, y tú dices, wow, sí, muy simétricos. Pero en el tercer trimestre pueden ocurrir dos cosas. O que el feto crezca tanto y engorde tanto que se convierta en un macrosómico, y entonces el abdomen del bebé va a ser grandote y la cabeza va a ser más pequeña. Y tú dices, aquí hay una desproporción a expensas de un crecimiento aumentado importante del abdomen que presenta mucho panículo graso. Mucho panículo. Ese es un bebé gordo, macrosómico, que yo estoy seguro que ese abdomen en la medida me va a superar su verdadera edad. Y por eso es que la ecografía del tercer trimestre es tan inexacta, tan poco precisa en la parte que tiene que ver con tejido blando. Porque si nos vamos a la parte ósea, la parte cronológica ósea, en un feto sano, pues el fémur siempre va a dar lo mismo, la buena edad gestacional, eso no falla. El diámetro biparietal te va a dar exactamente la buena edad gestacional. Pero si es un bebé restringido en crecimiento, entonces se queda el abdomen chiquito respecto a la cabeza. La cabeza va a ser grande, no sé si lo pueden ver ahí en la pantalla, grande la cabeza y el abdomen chiquito, reducido. Y tú dices, aquí está pasando algo. O es un feto bajo peso, con un abdomen pequeño, panículo fino, delgado, no tiene grasa. O es un feto restringido. Ahí se plantea un versus. Feto pequeño bajo peso versus restricción del crecimiento fetal intrauterino. ¿Y saben qué es lo único que puede aclarar ese panorama? El perfil hemodinámico, el Doppler obstétrico, que se aplica tanto a la placenta como al feto. El Doppler obstétrico es un estudio de perfusión hemodinámica que establece si el feto está bien oxigenado a todos sus niveles y la placenta está bien perfundida y están todos dentro de parámetros normales. Entonces nos quedamos con un feto pequeño bajo peso, producto de una madre malnutrida, una madre que no está consumiendo buenos alimentos, que no tiene una buena nutrición durante la gestación. Repito, si el perfil hemodinámico o el Doppler fetal resultó perfecto en parámetros normales, se cayó el diagnóstico de la restricción del crecimiento fetal intrauterino. Si por el contrario, esos parámetros de perfusión a nivel de umbilical, cerebral media, hipoperfusión placentaria en su parénquima están disminuidos, entonces ya podemos explicar por qué el feto tiene tanta reducción del abdomen en comparación con cabeza y fémur, por qué tiene oligohidramnios, porque los riñones están perfundiendo muy poca sangre para filtrar orina, y por consiguiente hay un oligohidramnios, que es un detalle muy importante a tomar en cuenta en la RCIU, en la restricción del crecimiento intrauterino, porque generalmente en una etapa ya tardía de la restricción, como un elemento de cronicidad, de sufrimiento fetal crónico, pues se convierte el cuadro en acompañarse con un oligohidramnios. Fíjense cuántas cosas interesantes estamos aprendiendo hoy en el campo obstétrico. Son experiencias vividas en la maternidad por más de 20 años que me han enseñado a mí mucho. Yo no soy ginecobstetra, pero he aprendido prácticamente igual que un ginecobstetra. Lo aplico todo al ultrasonido a favor de ustedes para que cuando les lleguen los casos, ustedes puedan sacar a su memoria toda esta información valiosa que les puede ayudar a
a diferenciar el versus, a separar y decir, no, no es una restricción porque el Doppler de placenta está perfecto, la perfusión placentaria está muy buena, el líquido amniótico está en cantidad adecuada, el índice está normal, que lo van a aprender más adelante a medirlo. El Doppler de la arteria umbilical revela una arteria umbilical excelente, con una resistencia baja, la cerebral media está súper buena, con una resistencia alta, y todo eso que uno aprende en el Doppler materno-fetal lo va aplicando hasta concluir en un perfil hemodinámico en parámetros normales, lo que hace que se caiga el diagnóstico inmediatamente de RCIU y se le dice a la madre entonces que tiene que alimentarse mejor, se le implementan nutrientes, vitaminas, proteínas, etcétera, para que el feto alcance un peso ideal al final del embarazo. Entonces vuelvo a repetirle que el tercer trimestre es el menos inexacto de todos. Ok. Aquí tenemos un corte transversal del útero, donde había restos ovulares en una paciente que abortó, pero quedaban contenido hiperecogénico y amorfo en el interior de la cavidad. Este era parte del ovario derecho con sus folículos. Y aquí se veía ya un cuerpo degenerado a nivel de ovario izquierdo, porque ya los niveles hormonales habían decaído, por supuesto, en una etapa de pérdida o de aborto. Otro elemento interesante es que durante la gestación a las madres les interesa mucho que ustedes aprendan y les digan el sexo. Déjenme decirle algo, que aquí en Dominicana el que no es certero en el sexo, supuestamente para los pacientes no es buen sonografista. No se asusten por eso, pero se exigen mucho. Las dominicanas exigen mucho. Mucho antes de saber si está sano su bebé, ya te está preguntando ¿qué sexo es, doctor? ¿Se puede ver? Entonces tenemos que ir cultivando ciertas destrezas que yo también se las enseño muy bien. Hoy vimos dos tipos de sexo. Recuerdo que estaban conmigo los muchachos. Vimos el sexo masculino del bebecito prematuro de las 23 semanas, el del doctor Willy Peralta, de la esposa. Y luego vimos en la gestación de 38 semanas que se trataba de una hembrita, donde se veía los labios de la vulva, muy prominente, por cierto. Entonces aquí traigo el sexo masculino. Interesante, el sexo masculino es mucho más fácil y más certero verificarlo y confirmarlo, porque son elementos externos, genitales externos, que te pueden revelar tanto el penecito, el miembro, como se ve acá, que es siempre sólido y perecogénico, para no confundirlo con el cordón, porque el cordón no es sólido. El cordón lo que tiene son trayectos como si fueran carreteritas negras, una ancha y dos pequeñitas. Entonces, los que han confundido cordón con esto no han sido bien formados en la información o la interpretación. Luego también puedo yo observar dentro del saco escrotal de este lado, yo veo un poquito de líquido acá, ¿verdad que sí? Y veo el elemento testicular que ya descendió en el interior del testículo. Ya se puede ver. O sea que si un feto viene, ya yo tengo un feto de 36, 37 semanas, donde ya hace tiempo que debió haber descendido los testículos, y yo hago una valoración del saco escrotal y no observo el testículo, puedo hablar de criptorquidia. Entonces en ese momento no hay descenso todavía a nivel testicular. Aquí vemos el penecito del bebé colgando. Si se fijan, esta es la parte blanda del muslo. Todo esto es muslo, huesos de la pelvis en la parte detrás de la nalguita aquí, la otra extremidad, y por aquí colgando como hacia un lado el elemento que se proyecta en la parte central de manera sólida e hiperecogénico. Esta es una estructura pequeñísima de un ectópico ya desinflado, roto en la trompa. Fíjense cómo se colectó sangre aquí.
colección líquida en la periferia de toda la trompa. Todo este contexto que ustedes ven aquí grande, dilatadísimo, es el ectópico dentro de la trompa, y todo esto es por la ruptura de la trompa, la presencia de las colecciones que se van acumulando. Cuando ustedes tengan casos de este tipo de ectópicos, ya sean organizados, no rotos, pero especialmente rotos, cuidado, no pueden perder tiempo haciendo protocolos de imagen, de que útero en long, déjame medir el útero, útero en trans, que sé yo qué, no. Desde que tú confirmaste un ectópico, llama al residente o llama al médico para que la reciba en la emergencia de inmediato, y no pierdas tiempo haciendo cositas y que protocolares, no. Identifica bien que está extrauterino, que es una implantación ectópica en anexo tal. Yo nunca pongo en ovario tal ni en trompa tal, yo pongo en anexo derecho, en anexo izquierdo, porque cuando abran ahí, sabrá Dios lo que se va a encontrar con ese sangrado que hay ahí, esa colección, todo eso distorsionado. Y aquí que tenemos de nuevo, columna vertebral, ¿verdad que sí? La piel, que es importante seguirla cuando uno va recorriendo la columna despacito, vamos viendo los cuerpos vertebrales, el canal medular, no perder el canal medular nunca, y la superficie de la piel, por si ocurre alguna deformidad, alguna protrusión de una masa, uno pueda identificar la deformidad en el momento del trayecto, del recorrido. Y aquí miren en blanco y negro, se lo estoy mostrando en blanco y negro para que ustedes vean que las circulares dobles son posibles y hasta triples de ver en blanco y negro. Estos dos ojotes grandes que se ven aquí, este es uno y este es otro, corresponden a las venas umbilicales, y son dos, una al lado de la otra. Eso te quiere decir a ti que hay dos vasos que se van a ir encimando hacia ti, conformando entonces la doble circular del cordón al cuello. Este es otro feto vivo de 10.3 semanitas. Miren cómo se mide desde la cabecita hasta la rabadilla. Siempre les recomiendo, como lo hicimos hoy, hacer 2 o 3 medidas de la CRL o LCR, que es lo mismo, para que le pasemos suficiente información a la computadora del ecógrafo, de forma tal que al final él calcule una media, una edad gestacional promedio, lo más exacta posible, arrojándote valores como este de 10.3 semanas, por ejemplo, con un tamaño de 3.5 centímetros. Otro feto de 10 semanitas, miren qué interesante. Un detalle muy importante es esto, miren, el hábitat que tiene que tener presencia de suficiente líquido, suficientes espacios sobrantes. La futura placenta que se viene destacando, la ven aquí como el corio, que se viene destacando arriba en la cara anterior. Y aquí, ¿dónde está la placenta? Aquí, ¿dónde ustedes la ven? Aquí. ¿Quién me dice? Hay bastante líquido. Anterior también, doctor. No, no está aquí arriba, no hay ningún líquido. Derecho. Fúndica, mírenla aquí, hacia el fondo del útero. Este es el fondo uterino, lo ven aquí, todo este contexto es fondo uterino. Esta es la zona de salida del cuello. Esta es la región inferior del útero, ¿no? Donde está el miometrio. Y aquí ya vemos un poquito de la hiperecognicidad y engrosamiento que se viene dando a nivel de la región fúndica. Vamos a ver las anteriores de nuevo. Anterior, en una imagen bien capturadita de cerca. Déjame ver si tenemos alguna. Bueno, aquí por ejemplo, mira, aquí se ve que viene surgiendo por aquí arriba, por ejemplo. Aquí viene surgiendo ¿dónde? Abajo. Posterior, ahí se ve claramente. Fíjense lo delgado que se ve acá, ¿ve? Delgadito, bonito. Ya luego comienza aquí a ver un poquito del corión frondoso, y ya aquí se engruesa bastante la inserción posterior. Algo que tiene esto de interesante es una de las cosas que le enseñé. ¿Qué es esto, decíamos, a nivel de la cabecita del feto? El romboencéfalo. El romboencéfalo, las vesículas cerebrales que corresponden al romboencéfalo. Y esto es una colección hipoecogénica, que yo les decía a ustedes
que cuando usted ve un hematoma fresco, fresquecito de minutos, usted puede ser que lo vea como esto. Pero cuando ya el hematoma tiene algunas horas de haber ocurrido, ya se puede ver el contenido, si se fijan, hipoecogénico, ya no anecoico. Y así mismo uno delimita, uno dice, se observa desprendimiento parcial en la periferia del saco gestacional con presencia de colección densa en su interior, compatible con hematoma subcorial o retrocorial, como ustedes quieran ponerlo. Y eso se puede medir, decía yo, tomando dos imágenes para saber qué cantidad de sangrado hay ahí perdido o colectado en el hematoma. Ahí se habla de amenaza de aborto, porque la paciente muchas veces llega con manchado o con sangrado fresco. Un detalle que les debo de decir es que cuando los hematomas están próximos a la salida, el sangrado y el manchado es más fresco y evidente que cuando los hematomas se forman en la parte hacia la región fúndica. Por ejemplo, si el hematoma estuviera aquí, la colección, probablemente ella solamente hubiese ido a la emergencia por dolor, sensación de dolor. Y quizá, digo yo, no siempre ocurre, un manchadito en borra de café, quizá. ¿Por qué? Porque la colección está muy lejana, muy distante estaría del canal de salida. Pero cuando los hematomas se dan próximos al canal de salida, producen mucho sangrado fresco rutilante. Otra captura de transversal del útero, y aquí también en corte ya prácticamente casi longitudinal, donde se observan 1 y 2 elementos. Hasta ese momento yo veía esos dos y yo puse 2 huevos no pulsátiles en el mismo saco. Hemos hablado de algo interesante en el pasado que se refería a la amnionicidad y corionicidad. ¿Qué es la amnionicidad? Si alguien recuerda, vamos a ver qué me dice. El número de sacos. Los sacos. Número de Cuando hay más- sacos Exacto. que están presentes en la gestación. Sí. Excelente. Y corionicidad, Número de placenta. número de placentas o número de corión frondoso que se observa, dependiendo de la edad de la gestación, ¿verdad? Del proceso. Entonces, aquí que tenemos una gestación, ¿cómo la vamos a concluir? Una gestación Monoamniótica. monoamniótica, monocorial. Monocoriónica, monoamniótica, con 2 huevos muertos retenidos de tantas semanas. ¿Oyeron esto? Gestación múltiple se puede decir porque es más de uno, para no decir única, gestación múltiple, monoamniótica, monocoriónica, coma, de dos huevos muertos retenidos. Si fuesen vivos, de 2 embriones correspondientes a 5, a 6, a 8, tantas semanas. Vamos a ver si viene la foto siguiente que me demostró que eran 3 en vez de 2. Que creo que la tenemos más adelante, déjame ver. Bueno, ella va a aparecer por ahí, pero se trataba de 3. Era un trío lo que había. Lo que pasa es que en un plano se recogían 2 en el mismo plano, y cuando yo profundicé más hacia adentro del saco, apareció un tercer huevo y lamentablemente ninguno de los 3 tenía vitalidad. Hay 3 o 4 formas de identificar la vitalidad. La primera es lo visual. Y siempre he dicho, y les doy de consejo, que cuando hagamos estudios en el primer trimestre de elementos pequeños, llámese embriones pequeños o fetos pequeños, utilicen siempre el zoom o utilicen siempre la profundidad, el depth. Van creciendo en la pantalla, creciendo grande, para que ustedes puedan hacer una mejor valoración de detalles de las cosas que se puedan ver.
Estos son cortes transversales de los embriones, no están en el largo. Esos embriones no estaban en el largo, sino en cortes transversales. Pero eso se ven como si fueran pedacitos, un pedacito acá, otro pedacito mayor aquí. Pero al momento de tú girar la guía y cambiar el plano y barrer sobre ellos, entonces ya se completa el elemento embrionario, tenga vida o no tenga vida. Entonces, agrandamos la imagen, decíamos, un 75% de la pantalla, para primero aplicar nuestra observación visual y ver si hay o no hay pulsatilidad. En este caso no había, visualmente no había. No hay. Ok. Segundo, les dije también que los embriones muertos se apagan, se van apagando y van perdiendo ecogenicidad. Ese es otro detalle que hay que observar. Tercero, si yo estimulo con el transductor a un embrión muerto, no va a haber movimiento ameboide del embrión vivo. Lo que va a haber es un movimiento de flotación del embrión y se queda de nuevo fijo. Y si usted vuelve a estimular, el embrión flota y se queda fijo. Y vuelve y estimula y el embrión flota y se queda fijo. Quiere decir que no hay vitalidad. Luego paso al segundo elemento o recurso de ayuda. Porque fíjense que cuando uno tiene esto en tus manos, y tiene la paciente enfrente tuyo, tu diagnóstico tiene que ser 100% seguro. Ahí no hay cabida para fallo. Porque si ese embrión estaba vivo y tú no lo estimulaste y se despertó y comenzó a moverse, o tú no veías bien porque tú tienes un defecto visual, tú tienes miopía o astigmatismo y no estabas viendo que estaba pulsando, o no pusiste la imagen grande como te dije, en el zoom o en la profundidad, y tú le dices a esa madre, mira, yo no veo latido en ese bebé, lamentablemente está muerto, y tú le reportas huevo muerto retenido de 7 semanas, de 6 semanas, 2 días, y esa paciente, la pobre, la someten a un legrado abortivo, ¿no?, de limpieza, y de repente sale una beta HCG por las nubes altísima diciendo que ahí había un elemento vivo. Es un problema. Entonces, por eso voy paso por paso diciéndole con qué cosas y recursos nos tenemos que ayudar para llegar a concluir lo pertinente a un huevo muerto retenido, como nos tocó esta mañana. Ahora el tercer paso sería encender, activar el Doppler color. Primero el Doppler color antes que el pulsado. Pongo mi cajita que englobe o que abarque el embrión único que haya o los dos. Si son 2, que abarque los 2. Si son 3, que abarque los 3. Y voy entonces en update activo el Doppler color y comienzo a observar si existe un flasheo de un colorcito que prende y apaga en el cuerpecito del embrión. Prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Hay vida. Ahí tú confirmas que estás ante un embrión vivo, pulsátil. Alegría para todo el mundo y para la madre también, porque a ella le dijeron que su bebé no tenía latido y tú le dijiste, sí, está vivo, tiene latidos. Te lo va a agradecer la vida eterna, como no te va a agradecer el hecho que te hayas equivocado si lo haces. Entonces, luego que yo veo el flasheo, enciendo el PW encima del color. O sea que estoy utilizando la imagen blanco y negro en bidimensión, que es esta. Le sumé el Doppler color, ya encendió y me está dando presencia de flujo en el cuerpecito del embrión, como si fuera un arbolito que prende y apaga. Y luego le pongo el PW para que la muestra me caiga sobre el embrión vivo, sobre donde está el colorcito. Y esa doble rayita del volumen de la muestra la coloco exactamente sobre donde estás observando el color. Y vuelvo y le doy a Update para que se active el Doppler pulsado como un tercer elemento confirmatorio auditivo de la vitalidad. O sea, que ya yo vi visualmente que hay pulsatilidad, ya el color me muestra la presencia de flujo y ya el Doppler
a todos nosotros, mamá y todo el que está ahí, familiar y yo mismo, voy a estar escuchando la frecuencia del latido cardíaco de ese embrión. En este caso lo hicimos con todos y no había en absoluto nada. Otro hematoma, fíjense qué interesante. La periferia del saco, el contorno fino y delgado por aquí, el corio frondoso o futura placenta en la región posterior, ¿verdad que sí? Porque esta es la cara anterior y esta es la cara posterior. El volumen de líquido todo está intacto, ese saco no ha roto. Lo que se ha desprendido parcialmente aquí, en la periferia del saco, y colectó el hematoma, ¿verdad? Entonces fíjense cómo se veía aquí la colección hipoecogénica en comparación con el líquido que es anecogénico. Yo siempre comparo el aspecto y la calidad del líquido con el fondo de la pantalla. Ven que se ve aquí anecoico, bonito, y aquí se ve también igual, pero el hematoma no se ve igual, aquí no se ve igual. El hematoma luce un grisito denso que ya tiene ciertos ecos, cierta acumulación de consolidación del coágulo que se vaya con el proceso de las horas. Y hago una medida del tamaño del hematoma y reporto el tamaño del hematoma. ¿Por qué es importante medirlo, el tamaño y a veces hasta el volumen? Porque esa paciente va a tener un seguimiento de control. El hematoma medía, vamos a ver aquí, la primera medida, ¿dónde me la puso? Que no la veo ahora aquí. Distancia 1. ...65 milímetros... ...dice acá... ...la distancia 1 dio 65 milímetros... ...eso equivale a 6.5 centímetros... Entonces, ¿por qué es importante medir? Porque cuando le indiqué otra sonografía en 2 semanas... ...ella va a estar en reposo total... ...va a estar en licencia médica... ...y usted va a volver a evaluarla en 2 semanas... ...para medir y observar qué queda del hematoma... ...si ya se la absorbió por completo... Usted no va a ver absolutamente ningún lago alrededor del saco, pero si queda algo todavía, va a haber algo un poco más pequeño y más sólido, más consolidado, que le va a decir a usted que apenas resulta esa partecita por resolver. Fíjense, como yo le decía, el Doppler pulsado que sale la muestra, el volumen de la muestra es esa doble rayita que tiene la muestra del Doppler pulsado. Y esa doble rayita, el volumen de la muestra, también, así mismo como yo abro y cierro la cajita en el Doppler color, así mismo separo o acerco, o sea, aumento o disminuyo el volumen de la muestra del Doppler pulsado, del pulsado. Cuando se trata de un embrioncito pequeño, me conviene una muestra pequeñita. Que las rayitas estén lo más cercanas posibles, 1 milímetro de distancia, 1.5. Cuando ya es un feto que tiene un corazón grandecito, pues entonces yo puedo abrir un poquito el volumen de la muestra del Doppler pulsado, pero que se me quede siempre dentro del corazón, nunca que salga. Y para eso es con set y mouse. Le doy a set para quitar el candado, vamos a decir, para quitar el bloqueo. Y con el mouse yo voy separando la muestrecita. Y cuando ya lo llego al tamaño que yo quiero, vuelvo y le doy a set para que se quede fijo en ese tamaño. Entonces, luego que yo tengo ya el PW sacado, ¿no? Pedido, que sale la muestra, para que se me dibuje ese espectro que vemos aquí del Doppler y se pueda escuchar los latidos, tengo que activarlos en el Update. Tengo que darle a la tecla de Update que está al lado del mouse para que se active el Doppler pulsado, me vaya recogiendo el espectro y registro de la pulsatilidad en una imagen que sea más o menos simétrica, y al final frizar, congelar la imagen para
darle a cálculo y hacer un cálculo aproximado de qué cantidad de latidos tiene ese embrión. Quiero recordar ahora, hablando de embrión, que yo también les dije, todas esas son anotaciones, mire, esas son cosas, ¿cómo les puedo decir? Frases que se le tienen que quedar ahí para siempre. En la primera etapa de la gestación yo les dije que entre la semana quinta y la semana séptima, 5 semanas y pico, 6 semanas y pico, el embrión va a registrar un latido que va a ser sí rítmico, regular, bonito, pero bradicárdico. O sea, el embriocardio antes de la semana 7 va a ser lento, bradicárdica de 110, 112, 108. A nadie le mortifica eso porque estamos hablando de un embrión de 5 o 6 semanas y pico. Ahora, cuando el embrión llega a tener esta edad ya, grandecito así, de 8 semanas y pico, pues ya tiene una frecuencia, si ustedes se fijan, más rápida, mucho más rápida, de 170, 180 latidos por minuto, debido a que ese corazón necesita funcionar a toda capacidad, ya está el sistema cardiovascular apto para eso, debe funcionar a toda capacidad para poder garantizar la suficiente oxigenación y llegada de nutrientes al cuerpo de ese embrión que se está desarrollando rápido para convertirse en un feto en corto plazo. Buena imagen esta, miren, este es un saco deformado, degenerado, irregular. La reacción decidual se apagó, ahí casi no se ve reacción decidual si se fijan. No tengo ese halo engrosado y brillante y bonito que se revela en una gestación normal. Tan pronto tú pones el transductor en una paciente como esta, con el convexo, como lo hicimos aquí con la vía suprapúbica, convexo, y observamos ese saco irregular, la reacción decidual apagada y su ecogénica con el miométrico, prácticamente con el miometrio, y un embrión también apagado. Fíjense que el embrión prácticamente perdió su vitalidad, perdió su ecogenicidad, que es hiper. Recuerden que les dije que el embrión debe verse como el brillo, así, brillante aquí adentro, brillante. Y aparte de eso, yo aplico movilidad, yo aplico compresión sobre el abdomen de la paciente, sobre la pelvis, estimulando el útero, para ver qué pasa, como decía yo, con ese embrión que no tiene vida. Lo único que tú vas a obtener ahí es flotación del embrión y se para. Pero tú no vas a ver movimientos ameboides, ni de los esbozos de las extremidades, ni de nada, absolutamente de nada, porque se trata de un huevo muerto retenido, en este caso de 9 semanas. Fíjense que le estoy dando muchas pautas de cómo reconocer hasta así al vuelo, rápido, cuando hay un problema sospechoso de un huevo muerto retenido. Repito, saco deformado o irregular, degenerado, reacción decidual pobre, apagada, hipoecoica, embrión también con pérdida de la ecogenicidad, así se dice, embrión con pérdida de la ecogenicidad, sin vitalidad y ausencia de latidos cardíacos. Bueno, una de las condiciones más tremenda para uno hacer sonografía es el oligohidramnios. El oligohidramnios uno no quisiera que le llegara nunca, porque es la sonografía más tremendamente mala, porque no tienes ventana acústica, ya el bebé perdió todo el líquido, y la placenta, que es este brillo que se ve aquí, este brillo que se ve, está toda pegada al feto, no hay espacio libre entre feto y placenta, está todo ahí apelotonado, como digo yo, está todo adosado. Esté vivo o no esté vivo, es un estudio difícil. Y además, si está vivo y es prematuro, como un bebé de este tamaño, tan pequeño, miren, este bebé es tan pequeño que apenas pudiera corresponder, bueno, aquí lo dice, 20 semanas, mírenlo ahí. Por la longitud del fémur, 3.2
centímetros, 32 milímetros, equivalía a 20 semanas. Imagínense qué pronóstico puede tener tan malo, lamentablemente, un feto de 20 semanas ante un oligohidramnios severo. El pronóstico es malísimo, es reservado totalmente. Esta es una imagen que ustedes no la van a entender, pero se la voy a explicar muy bien. Disculpe, cuando uno no puede ver el líquido como se ve en el otro, que no hay espacio para medirlo, simplemente se pone eso de diagnóstico, oligohidramnios severo, y se hace una nota de que no se pudo medir porque no se observa. No es cuantificable, correcto. No es cuantificable. Cuando tiene un líquido no cuantificable, que todo está adosado, el feto está pegado a la placenta, adosado a la placenta, apelotonado todo, que no hay espacios de bolsillos de líquido. Por eso es importante recorrer todos los espacios de los bolsillos. Los dos bolsillos superiores del vientre materno y los dos bolsillos en la región pélvica, fosas ilíacas, derecha e izquierda, buscando ver qué poquita cantidad puede haber de líquido. Porque existe lo que se llama la medición del bolsillo único. O sea, si tú recorres los 4 bolsillos y encontraste un bolsillo apenas, tú vas a medir lo que haya en ese bolsillo, verticalmente, antero-posterior, la medida, ¿no? Bolsillo único. Y dicen los libros que si un bolsillo único da menor de 2 centímetros, es oligosevero. Y si el bolsillo único da, eso estamos hablando de la etapa fetal temprana, no de término, estamos hablando de un caso de un segundo trimestre que ha tenido un RPM, 16 semanas, 18, 20 semanas, como el caso que vimos. Una ruptura prematura de membrana que te está haciendo una imagen difícil, muy atenuada, no hay ventana acústica, no hay líquido, y tú encuentras un cachito así de líquido y te midió 1.5 centímetros, eso es oligosevero hasta que se demuestre lo contrario, oligosevero. Algunos autores dicen que si superan los 2 centímetros y te da 3, te da 4 centímetros, lo daríamos como oligohidramnios moderado. Aunque déjenme decirles algo. Una cosa es medir bolsillo único y otra cosa es medir el índice de líquido amniótico, que consiste en medir los 4 bolsillos, como yo les decía, los 4 bolsillos. Y para que termine normal ese índice del líquido amniótico, cada bolsillo que yo mida debe dar más de 2 centímetros y menos de 8. O sea, el margen es de 2 a 8 centímetros, ni más ni menos. Repito, cada bolsillo, cuando uno hace el índice de líquido amniótico, debe resultar mayor de 2 centímetros y menor de 8, para tú considerarlo en valores normales. Mientras que si los bolsillos resultan menores de 2 centímetros, alguno de ellos, puede ser un bolsillo, 2 bolsillos, etc., eso va a ir reduciendo y afectando la cantidad de líquido hasta caer entonces en el oligohidramnios moderado, que nosotros hablamos del oligo moderado cuando está entre 5 y 8, moderado, y menor de 5, el índice, la sumatoria de los 4 bolsillos, menor de 5 es severo. Bien, aquí teníamos una paciente que llegó de la emergencia, mírenlo acá, emergencia, porque el residente notó que no escuchaba la frecuencia del latido cardíaco y que también el vientre estaba un poco reducido respecto al tema de la altura uterina de edad gestacional. Cuando llega a nosotros, entonces, ¿qué vemos? Los huesos del cráneo cabalgando uno sobre el otro, deformado total, aplastado prácticamente el cráneo, macerado. Y en el corte longitudinal del abdomen, fíjense, costilla abdomen, o sea, tórax abdomen,
todos los órganos del abdomen también estaban macerados, hipoecoicos. Ese signo de cabalgamiento de los huesos del cráneo, mira el hueso acá y el cabalgamiento del otro hueso aquí, y todo esto es edema periférico. Vamos a volver a señalar, este es el hueso parietal, ¿verdad que sí? Y fíjense cómo cabalga este hueso sobre este. Y aquí también se ve cabalgamiento de un hueso sobre el otro. Uno montado sobre el otro. Es como si hiciera esto el cerebro, así. Y se montaron huesos sobre el otro. No sé si lo ven. El cráneo debe estar así, normal. Entonces, el signo del cabalgamiento en los óbitos es cuando ya por la maceración del cuero cabelludo y el edema cerebral se produce un deslizamiento y cabalgamiento de un hueso sobre el otro. Y eso produce entonces una reducción y aplastamiento del cráneo, de la bóveda craneal. Cuando ustedes ven eso, que tiene signo de cabalgamiento de los huesos del cráneo y maceración del contenido abdominal, de los órganos intraabdominales, eso significa que ese bebé hace más de 36, 48 horas que ha muerto. Porque la maceración, los signos de maceración y cabalgamiento no se dan antes de las 24 horas. No, después de 36 horas, 48 horas. Para tener un bebé ya en esa fase de descomposición. Aquí lo vemos un poquito más cercano. El parietal, aquí el parietal y este otro hueso cabalgando, que es el temporal. Edema, fíjese como el pliegue se desprende del cráneo y se colecta líquido edematoso en la periferia de la cabecita, un edema pericraneal. Ok. Esta otra imagen interesante. ¿Qué corte? ¿Quién sabe decirme? Vamos a preguntarle a Dayana Columna, a ver si puede. Doctora Columna. Dígame, doctor. ¿Qué corte estoy yo proyectando en ese momento de la imagen? ¿Qué corte? ¿Qué plano tenemos ahí? Esto es placenta. Miren que lo dice. Placenta por delante de qué. Oh, del cuello uterino. Bueno, sí, cuello está para acá, por allá, por afuera. Placenta inmediatamente a la entrada del cervix. Corte transversal. Yo diría que longitudinal. Longitudinal, correcto. Longitudinal. ¿Por qué longitudinal? Miren. Miren el trayecto de la cápsula de la placenta que envuelve la placenta. Y miren cómo la placenta cae por delante de la cabeza del bebé. Esa es una forma de tú, en el corte longitudinal, poder confirmar y certificar las placentas previas. Muchas veces tú ves aquí el llenado de la vejiga por delante, por aquí arriba. Tú puedes ver un poquito de vejiga por aquí arriba. Puedes ver la salida del cervix por acá, el canal cervical con su rayita hiperecogénica o el tapón mucoso. Inmediatamente a la entrada del canal cervical, ¿qué va a aparecer a la entrada? Tapando y obstruyendo la salida. La placenta. El cuerpo placentario. Y más adentro, la cabeza fetal, que debería ser todo lo contrario. Deberíamos ver cuello, cabeza fetal y placenta al final. Repito, cuello, la cabecita del bebé ahí cuando ya está encajado y la placenta detrás del feto, hacia la región fúndica, allá atrás. Si yo la guía, mirando esa placenta previa, la invierto y la convierto en un plano transversal, entonces sobre el cuello, así, sobre el cervix, ponte tú que este es el cuello, mi mano es el cuello y el transductor es de encima del cuello. Ya las ondas van a viajar así, en transversal. Entonces, a medida que yo voy entrando hacia adentro, buscando el saco estacional y paso el OSI, ya entré, inmediatamente ya yo estoy
haciendo cortes transversales sobre el cuerpo placentario. Y toda tu pantalla se te llena de placenta, solo de placenta. Completamente llena la pantalla del cuerpo placentario. Esa es una imagen confirmatoria 100% de placenta previa oclusiva total. Total, cuando la pantalla está totalmente llena de placenta. Ahora, si tú en la pantalla ves en un lado un poquito de líquido o parte fetal, parte de la cabeza, y en el otro lado tienes parte placentaria, es una placenta oclusiva parcial, no total, porque tiene una ventana de salida del canal cervical donde se puede ver partes fetales o el líquido amniótico, y la otra parte está ocupada por el cuerpo placentario. ¿No quiere correr ahora? Ok. Otra imagen de embarazo ectópico. Miren que siempre les he dicho que donde quiera que haya una implantación, sea intrauterina o sea ectópica, tiene que estar acompañada de la reacción decidual. Aunque no tenga elementos germinales en su interior, aunque ustedes no vean la vesícula vitelina, porque puede ser un huevo anembrionado, aunque ustedes no vean embrión, si ustedes ven a nivel anexial, en este caso era derecho, fíjense el ovario izquierdo por aquí, ovario izquierdo se veía muy bien. Cuando nos fuimos al anexo derecho apareció esta imagen en forma de anillo, de rosquilla, con fuerte engrosamiento decidual, hiperecogénico, y presentando ese pequeño saquito en su centro. ¿Qué hay que hacer con esa imagen? Ponerle el sistema Doppler color en toda su periferia, porque si es un ectópico que está implantado ahí y hay una reacción decidual alimentando el ectópico, por supuesto que entonces todo este tejido decidual, se va a activar, a mostrar todo ese flujo Doppler color en su periferia. ¿Entendieron eso? Muy importante el uso del Doppler color en los ectópicos. Y también si tengo el embrión en su interior y quiero demostrar que es un ectópico con embrión vivo o es un ectópico con embrión muerto, también lo puedo hacer con el Doppler color y el Doppler pulsado, aplicando todos los recursos habidos y por haber que yo pueda tener a la mano con tal de ayudar al especialista. Esta es una medida rutinaria del fémur. ¿Y quién me dice qué inserción tiene la placenta? Esta es la placenta. Oh, la placenta Anterior, está- doctor. Anterior, muy bien. Ya ustedes están comenzando a hacer buenas interpretaciones obstétricas, ¿verdad? Fetales, obstétricas en sentido general. Eso es bueno, porque ahora que yo estoy adentrándome un poquito con ustedes en las patologías, es para que vayan afinando también algunas cositas de patología. Esta es una medición de cabeza que decíamos que hay que medir el diámetro biparietal de tabla externa a tabla interna. No olviden nunca eso, tabla externa, siempre cogiendo la externa de la gruesa y la interna de la fina. Esa es una mañita buena de aprender, que si las tablas o la teca o la calota de la bóveda craneal no se ven del mismo grosor porque hay una cierta angulación de la cabeza en el momento de la toma, pues aprovechen la externa de la gruesa al ras, pasando por la línea media, si se viese la línea media y los tálamos, hacia la tabla interna de la fina, para que entonces obtengan una medida, como se ve aquí, de 4.9 centímetros, equivalente a determinada edad. Ese es el mismo ectópico de ahorita, que ya lo vimos. Esta es una inserción que viene dándose en la cara anterior de la futura placenta. ¿La ven aquí? Qué bonita. El embrión medido, cabecita, rabadilla. 10 semanas, 3.2 centímetros. Otro ectópico, fíjense qué interesante. Útero en corte transverso.
con un cierto engrosamiento de la cavidad, pero no hay saco implantado. Sin embargo, inmediatamente a su derecha, en el anexo derecho, vemos la imagen de la reacción decidual, vemos el embrión en su interior, vivo, en ese momento estaba vivo, y su medida resultó para 7 semanas. Ahí hay diferentes conductas. Laura, si está con nosotros, Tavares, nos pudiera hablar de qué cosas se pueden hacer ante un eventual ectópico vivo de 7 semanas. O la doctora Torres, si está Torres. Ninguna de las dos están en la clase. Sí, estoy aquí. ¿Quién está ahí? Ayesha. Sí. ¿Tú puedes hablarnos un poquito de cómo se manejan los ectópicos vivos de 7 semanas? En este caso, ¿cómo ustedes lo manejaban en la maternidad? Porque si son más pequeños, de 4 semanas, de 5 semanas, es otra cosa. Sí, si no tuviera pulsatilidad, pues se puede usar medicamentos, pero si está vivo, lamentablemente es vía cirugía. Correcto. Por ejemplo, si fuese un ectópico de 4 a 5 semanitas que apenas se veía un pequeño saquito con una vesícula vitelina apenas visible, con perfusión del Doppler color en la reacción decidual, ¿qué harían ustedes ahí con 4 semanas, 5 semanas? Es que existen criterios y uno de ellos es que esté muerto para poder usar medicamentos. Ok, entonces harían una subunidad beta. Sí, también acompañando eso la tiene que sonografía. ver, hay que medir la beta, si está vivo o no, y la medida que tiene el embrión. Todo eso influye si la conducta sea quirúrgica o medicamentosa. Muy bien, muy bien. Gracias, doctora. Fíjense aquí otro bebecito implantado en cavidad con una inserción placentaria en cara anterior. Muy bien, ya ustedes están seteados con eso. El grado de madurez es 0. Y cuando hicimos un barridito, entrando y saliendo, porque siempre les he dicho eso, miren, el ecografista bueno es aquel que entra al útero, lo va recorriendo, barriendo hasta que llegó a salir del útero. El ecografista malo, mal formado, es el que entra al útero y se queda ahí en el medio del útero bailando, haciendo esto, miren. Y nunca ni entra ni sale. Se queda ahí en un mosaico bailando, nada más. Eso no es hacer sonografía. Es exploración completa hasta que me fui en un primer plano. Luego cambio la guía longitudinalmente y voy hacia la derecha completo hasta que me fui y caí en las asas intestinales. Y luego entré de nuevo al útero y ahí es cuando yo puedo entonces descubrir cositas como esas, pequeños desprendimientos o hematomas periféricos al saco. Si usted no hace un barrido cuidadoso y amplio, extenso y finalmente terminado, se pueden escapar muchas cositas, especialmente cuando se trata de productos en una etapa tan temprana de la gestación. Esos son hematomas placentarios ya viejos. Mire cómo se van formando. Este es el saquito, lo ven aquí, el saquito, con su reacción decidual. Y este es un hematoma que está detrás del saco ya un poquito consolidado por desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Este es un DIU que acompañaba la gestación. Este es el líquido amniótico, la placenta, la ven aquí. Y este es el dispositivo intrauterino detrás del cuerpo placentario que se incrustó dentro del miometrio. Por cierto, ¿qué llama la atención en este embarazo, en este saco gestacional? ¿Qué les llama la atención a ustedes? Lo dice la pantalla, el DIU. No, ya saliéndonos del tema del DIU, que ya yo se los comenté. ¿Qué les llama la atención en esta imagen? ¿Qué les llama la atención? Está El saco tan grande. del saco. La cantidad de
Líquido. La cantidad de líquido. La cantidad de líquido, demasiado líquido. Estamos hablando de un polihidramnios. Fíjate que yo salí del feto, apenas se ven cortecitos ahí de alguna extremidad, y todo el resto es agua, agua completamente, igualmente como se ve aquí, todo esto es líquido. Eso es exagerado para una gestación de esa edad, de un segundo trimestre. Miren lo que les decía también de un embrión de 9.5 semanas, cómo se ve el cordón umbilical. Miren, este es el trayecto de cordón que va a unirse al abdomen del bebecito. Este es el embrión, miren, el polo cefálico y el cuerpecito acá, los esbozos de las extremidades. A esta edad de 9.5, 10 semanas, jamás nadie puede decir, a menos que se haga una fetoscopía, ¿verdad que sí? Ya entrando al saco y viendo todo eso. Nadie puede decir, se observan 3 elementos vasculares, cordón normal. No, se observa cordón presente y visible sin alteraciones en su trayecto, es lo que vamos a decir. Y si quieren poner el Doppler, le pueden poner el Doppler para decir que está permeable. Solamente así. Otra medición de un bebecito de 9.5. Fíjense que le estoy mostrando muchos productos de etapa temprana, de primer trimestre, para dejar cerrado ese tema ya. Y le estoy hablando de cómo ustedes pueden ir dándose cuenta de cómo viene subiendo la futura placenta en cuanto a la inserción y al engrosamiento y al aumento de la ecogenicidad. Y cómo se hacen las medidas de longitud cráneo-rabadilla, que deben repetirse 2 y 3 veces, decía yo, especialmente cuando el embrión está bien recto, bien bonito. Otro pequeño hematomita, si se fijan, este es retroplacentario, porque fíjense que la futura placenta se está formando en cara anterior. Aquí vemos la pequeña vesícula vitelina, la yema germinal vitelina, un poquito de la membrana o el amnios, no sé si lo pueden observar ahí, esa rayita brillante corresponde al amnios o la membrana, donde está dentro el embrión. Y aquí se ve la colección hipoecoica del pequeño hematoma que formó a nivel retrocorial. Decía que no siempre el paciente va con sangrado o con manchado cuando tiene hematoma. Todo depende de la cercanía que tenga el hematoma con la salida del canal cervical. Porque si el hematoma está recluido en región fúndica, es muy difícil que ese sangrado pueda, por difusión, llegar hacia el cuello. Este es un embrión normal, bonito, reacción decidual perfecta, el cuerpo uterino muy bien, el cuello cerrado, el embrioncito brillante, al igual que la reacción decidual. Como siempre decimos que el embrión vivo es un embrión hiperecogénico, bonito, de mucho brillo y con buena cantidad de líquido para poder crecer. A diferencia de esto, que es un saco muy distorsionado, mal definido en su contorno, irregular, ya se viene perdiendo el brillo de la decidua. ¿Ven cómo se va apagando la decidua? No tiene contenido germinal en su interior, no hay embrión, no hay vesícula vitelina. Es un saco vacío e irregular que termina uno en huevo anembrionado. Otro elemento apagado que no tiene vitalidad como se ve la decidua. Eso es un embrión que no tiene vida. Aún sin tú poner el Doppler, aún sin tú poner el color, ya tú solamente de ver esto hipoecoico respecto a la decidua, ahí hay problema ya. Ya tú sabes que ahí no va a haber vitalidad. Y aparte de eso hay pequeños hematomas periféricos, no sé si se observan. ¿Ven esas imágenes que se ven ahí en la periferia? Son desprendimientos y pequeños hematomas que ya se vienen formando por debilitamiento de la decidua, lo que va a provocar ya posiblemente, si el paciente se deja evolucionar naturalmente, con ruptura de todo el saco y desprendimiento en un aborto en curso. Ok, lo voy a dejar ahí ya para no cansarlos mucho. Les tengo imágenes proyectadas
hasta la número 50. Son 100 y algo, 110, 100 y algo. En una próxima sesión les voy a continuar. Este es el mismo huevo muerto retenido que yo le mencioné al final. Fíjense aquí cómo se ve el amnios, la membrana clarísima, donde está envuelto el embrión. Lo otro es líquido en el saco gestacional. La medición resulta para unas 7 semanas, 6 días. El embrión se ve apagado respecto a la despida. Hipocogénico. Y si ustedes hacen la compresión que yo les digo sobre el saco, es lo que va a hacer es flotar nada más y vuelve a su posición original. Si le ponen el Doppler color, ausente. Si le ponen el Doppler pulsado, no hay sonido. No hay pulsatilidad. ¿Y yo qué hago siempre? Si la paciente, finalmente es importante esto, si la paciente te dice que tiene una menorrea de 10 semanas, 2 días, eso debe resultar en un embrión de 10 semanas y días. Pero si resulta en 7.6, es porque ya a partir de esa semana cumplida de 7 semanas, 6 días, se interrumpió la gestación. Y ahí tú puedes calcular más o menos qué tiempo promedio tiene ese embrión de fallecido. ¿Qué tiempo ha pasado de las 7.6 a las 10 semanas? Han pasado, en este caso, 2 semanas y 1 día, por ejemplo. Ese bebé tiene, ese embrión tiene ya prácticamente 2 semanas ahí muerto, interrumpido. Ese cálculo se puede extrapolar así, de esa manera. Muy bien, entonces nos quedamos en la imagen número 50 para recordar en la próxima oportunidad donde vamos a continuar. Y ahí dejo de compartir pantalla.